soy Ruth Ballina y soy parte del equipo de Arquos. Y bueno, pues Arquos es un espacio de innovación y acción socioeducativa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 7 y 24, 25 años, para que puedan desarrollar sus ideas, para que puedan poner en marcha proyectos con ilusión y motivación, proyectos que correspondan a las diferentes áreas, a los diferentes entornos, puedan unirse, formar equipos, conocer gente que en apariencia de diferentes edades, que puede no tener nada que ver unos con otros, pero que de esas uniones improbables salen los proyectos más increíbles. Entonces todo eso es, por resumirlo mucho, Arquos. Inauguramos durante una semana en el mes de octubre y desde entonces pues ya llevamos en marcha y tenemos a día de hoy inscritos unos 700 participantes más o menos, o sea que la afluencia es masiva y bueno, estamos en ese sentido muy contentos. Un coste económico no hay. Tú no tienes que pagar por venir a Arquos. Ahora sí que hay un coste y es que tú vienes a Arquos y el coste que tienes que pagar es que tienes que tener muchas ganas de hacer cosas. Tienes que tener cuál es tu proyecto, ¿no? ¿Qué te apetece hacer? ¿En qué te apetece colaborar? ¿Cuáles son tus ideas? Y tener ganas de venir a hacer cosas, eso sí. Ahora mismo en Arquos tenemos lo que nosotros llamamos distritos o áreas, tenemos 13. Tenemos el distrito de sostenibilidad, tenemos la zona de la cocina, tenemos el espacio makers, la zona de huertos, tenemos la zona del artista con parte de diseño, etcétera. O sea, y ahora mismo hay todos esos, pero no quiere decir que en un momento determinado, porque Arquos le dan vida y lo desarrollan los propios niños y niñas y jóvenes que vienen. Entonces ahora mismo tenemos esos distritos, pero no quiere decir que en un momento determinado necesitamos crear más y crezcan o sean menos, etcétera. Los distritos y las áreas, por así decirlo, son como diferentes espacios que están totalmente equipados y acondicionados para poder llevar a cabo todos los proyectos que los chavales y los niños pues tengan en mente, ¿no? Y que correspondan pues a cualquier área, si es, y se fundan y se unan unos con otros. Pues por ejemplo, la tecnología, es impresionante ver cómo se une con la agricultura, cómo se puede unir con las energías sostenibles, cómo la alimentación está también directamente relacionada con el consumo y con el diseño, con las energías renovables, cómo todo se une y se funde en proyectos. La mayor parte de los proyectos arrancan de las ideas de los críos. Sí que es verdad que después tenemos, nosotros aquí en Arquos no existen ni los profesores ni los talleres, tenemos mentores que son personas que son profesionales en sus áreas especializadas, que tienen diferentes edades. Tenemos mentores muy jóvenes que dinamizan los grupos, forman parte de los proyectos y los dinamizan. Luego tenemos mentores con otras edades que pueden venir presencialmente y aportar sus conocimientos, o tenemos muchos también que están colaborando desde diferentes zonas de España y del mundo. Y entonces, porque la verdad es que Arquos es la suma de muchas ganas, ¿no? de arrancar este proyecto y de llevar a cabo pues, esto con ilusión. Entonces hay muchas veces pues, que a lo mejor desde Bruselas o desde cualquier zona del mundo, gente y que están implicados pues, lanzan ideas, lanzan proyectos. Entonces a veces pues, surgen de las ideas de los críos, otras veces de retos o de cosas que nos van lanzando, van surgiendo. Pues nosotros eso, somos un equipo base, por así decirlo, de profesionales de diferentes áreas que estamos gestionando los grupos, acompañándolos, porque al final la función de los mentores y de las personas, los adultos que estamos aquí, es el acompañarlos, el poder abrirles ventanas, el poder, pues cuando tienen todo ese remolino de ideas típico adolescente o infantil, pues ir pescando, ir rescatando una a otra y hacerles ver que lo que ellos piensan y las ideas que tienen que son importantes y cómo se pueden traducir en un proyecto, proyectos que a lo mejor pues pueden tener mayor o menor alcance o mayor o menor proyección. Desde que empezamos, pues eso, desde octubre, vamos a poner que llevamos esos pocos meses hasta aquí, pues hay más de 20-25 proyectos en marcha.